hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. Primera de Sembrando la Juan buena 3, semilla del 22, Evangelio. 23. 24 Estás en horas de sintonía con programación Radio Alma edificante. Cristiana, Desde la voz ciudad de que Santo te hace Domingo, libre. República Dominicana, transmite Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Radio Alma Cristiana te ofrece la hora. En punto las 4 de la tarde. Es un tiempo para buscar de Dios. Maranata. Cristo viene pronto. Levantando el estandarte de la fe, proclamando la palabra del gran rey, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, esperanza y vida nueva ofrecidas por nuestro Dios. Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Promoviendo principios y valores cristianos en un mundo en crisis. De esta manera, inicia su programa Un Café con Jesús, con Jennifer Betances y Giovanni Rosa. Un Café con Jesús. Te podemos sentir, Espíritu, creemos en ti, Espíritu, haz de nuestras vidas un altar de adoración. Dios les bendiga a todos, como siempre felices de estar con ustedes, pues un sábado más, agradeciendo al Señor por la vida y por cada uno de ustedes que como siempre nos dan su apoyo y su bendición para poder estar de pie. Inmediatamente dejo a mi hermana Giovanni para que así les esté saludando. Sí, buenas tardes, queridos oyentes. Como decía nuestra hermana Jennifer, dándole gracias al Señor una vez más. Estamos aquí para predicar la palabra de Dios y esperando que el mensaje, como siempre, le llegue a sus corazones. Recordarle, mis amigos, que ustedes pueden compartir el link de este programa de Radio Alma Cristiana y del programa Un Café con Jesús, para que así aquellas personas que ustedes entiendan que necesitan una palabra confortante de parte del Señor, pues puedan escucharnos, no solamente en este programa, sino en cada programa que tiene Radio Alma Cristiana. Agradecerle porque siempre, pues los sábados, luego de terminar el programa, siempre reportan su sintonía, reportan de qué estuvimos hablando, qué quedó en sus mentes y en sus corazones de todo lo que hablamos. Y eso nos hace ver que estamos sembrando en una tierra fértil y que al final sabemos que dará su fruto, no por nosotras, sino Amén. Porque el Espíritu Santo y el Señor están trabajando en cada uno de ustedes. Así es. Así que, amigos míos, el día de hoy vamos a estar hablando del Salmos, capítulo 37. Pues es bastante extenso. Entonces lo que vamos a estar haciendo es leyendo cada versículo y así pues dando su explicación. Así que inmediatamente dejo a mi hermana Giovanni para que sea ella pues dando la introducción del Salmo 37. Bueno, buenas tardes nuevamente a los queridos oyentes que están prestos siempre para escuchar palabra de Dios en esta tarde. Nuestra introducción va a ser un poquito allegada a lo que es la palabra, o sea, dirigida a lo que es la palabra de Dios. Hemos tomado en esta tarde un salmo para hablarte de Jesucristo, por las verdades que ésta encierra. Dichas verdades vistas como consejo para que podamos visualizar la preocupación de nuestro Señor Jesucristo por la humanidad, mencionando las cosas que han de acontecer y preparándonos para cuando éstas ocurran. Los acontecimientos de este mundo traen muchas cosas inexplicables. Hay muchas personas que se preguntan por qué es esto, por qué aquello. Pero a través de la Biblia podemos hallar su explicación. De hecho, el Señor Jesús nos abre los ojos para que estemos alerta y no nos desesperemos o, como dicen en el buen dominicano, no nos volvamos locos, porque Él en su palabra tiene la interpretación de tal cual las cosas que en esta tarde te vamos a exponer. Nuestro Dios no solo nos da la explicación de estas cosas, sino que también nos relata las que han de acontecer y la perspectiva que debemos de tener con respecto a estas.
Es por lo que la Biblia es tan importante para los seres humanos. Y es lamentable cómo hoy la observan, este libro tan sagrado, como un libro de historia o de cómics que la persona pueda leer y entender que simplemente algo se escribió y punto. No, la Biblia es algo más grande. Y esperamos que en esta tarde, en esta explicación de este Salmo 37, escrito por el rey David, tú entiendas algunas cosas de las que Dios te quiere aconsejar y te quiere preparar para cuando estás verdaderamente en tu vida tú la puedas observar, mi hermana Jennifer. Fíjese, sierva, que el Salmo 37, justamente como usted decía, lo escribió el rey David, pero lo que me gusta de esto es que lo escribió en su vejez. Amén. O sea, ya cuando estaba lleno de experiencia y de que había vivido y tenía una gran madurez, entonces él decide escribir este salmo. Cuando ha tenido ya muchas experiencias con el Señor, con sus hijos, con sus amigos, con sus enemigos también, y lo mejor siendo dirigido por el Espíritu Santo. Este salmo nos muestra que hay dos tipos de personas. Están los hijos de Dios y están los malos. Por eso justamente su título dice el camino de los malos. Es decir, los que siendo alcanzados por Dios hacen su voluntad y aquellos que no han tomado en cuenta a Dios en sus caminos. Es decir, los malos no son solamente las personas que matan, secuestran y terminan en la cárcel, sino toda aquella persona que no rinde su vida a Dios y se sujeta a su voluntad. Así es. Quería hacer este hincapié porque muchas veces entendemos que el malo es solamente el delincuente. Y vemos aquí que en el Salmo 37, y lo vamos a ver a la luz de la palabra, no es solamente como nosotros pensamos. Entonces, el Salmo 37 es como una lupa que nos recuerda que no tenemos que poner nuestra mirada en las cosas temporales y presentes, sino en las que son eternas y futuras, ya que los malos que hoy prosperan al final terminarán fuera de la presencia de Dios, mientras los hijos de Dios que obedecen su voluntad y que al presente parecen no prosperar igual que los malos, al final ellos son los que estarán en la presencia de Dios y heredarán la tierra. Entonces vamos a iniciar leyendo el versículo 1, donde dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amén. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Me impactó mucho este salmo porque, bueno, de hecho va como en hilo, entretejido con la historia que hablábamos la semana pasada. Entonces, debemos, amigos, de no ver el presente que tiene una persona de aparente éxito y que generalmente son personas malvadas, son personas malas, ni tengamos envidia sabiendo que todo lo que estas personas tienen es temporal y que todo lo que tienen pronto lo perderán y que además no tienen al Señor en sus vidas, que es el único que permanecerá hasta el fin. Entonces, este mundo actualmente está justamente lleno de gente impaciente, de gente desesperada, de gente que todo lo quiere para ahorita, que lo quiere para ahora, que no quiere esperar el tiempo de Dios para las cosas. Y justamente cuando hablábamos, sierva, la semana pasada, hablábamos de el complejo microondas, donde ya la gente no quiere cocinar. O sea, el microondas tú calientas la comida y en 5 minutos tú la tienes caliente y te la comes. Y así mismo en todo lo que nosotros queremos, así queremos que funcione. Quiero un vehículo, pero lo quiero para ahora, pero también quiero la casa, pero también quiero, o sea, todos los bienes los queremos tener para el mismo tiempo y vivimos impacientes por aquellas personas que vemos que progresan, aún sabiendo que esa persona está progresando de manera ilícita. Entonces, a eso es que se refiere la palabra y dice, no tengas envidia de ellos. ¿Por qué? Porque al final serán cortados como la hierba. ¿Y cómo es cortada la hierba? Todos sabemos, la hierba crece rápido. No hay una cosa que crezca más rápido que la hierba. El que tiene una casa y tiene un patio sabe que usted, incluso echándole algo veneno de que para que no crezca, más rápido crece. Pero ¿qué pasa? Que inmediatamente usted la ve que está creciendo, ¿qué usted hace? Vuelve y la corta. Entonces tenemos que tener pendiente esto, de que al final se va a secar por más verde que usted lo vea. Así es, mi hermana. Continúa el Salmo diciendo, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Tú sabes que el momento de confiar en el Señor, o la forma en que muchos
entienden que confiar en el Señor es demasiado para ellos y no lo hacen. Entonces ponen su confianza en las cosas materiales de este mundo, en las cosas que realmente son perecederas. Como tú decías, las cosas, la envidia, ¿verdad? La iniquidad del maligno va a perecer y que como la hierba, ¿verdad? Va a deshacerse de este mundo, pero que la que tenemos normalmente tenemos que estarla arrancando y hacer esas cosas. Sin embargo, en este caso, que es la iniquidad que tienen las personas, esos malignos, esas personas que hacen el mal, lo que tienen la envidia, esas personas van a secarse, que como hierba se van a secar, pero no van a retornar, no van a retoñar. Entonces, volviendo a hablar de la confianza que tenemos que tener en el Señor, que es lo que nos ayuda a nosotros a que nuestra vida tome otro rumbo, dejemos de sufrir, dejemos de padecer tanto dolor y tantas cosas de este mundo, porque ponemos la confianza en el Señor. Esta confianza, que es la que Dios nos habla en esta tierra, es la que nos ayudará a nosotros a poder habitar en la tierra que Dios está preparando y que Dios preparará para aquellos que realmente buscan su rostro, aquellos que le aman. Dice la palabra que nos deleitemos en el Señor y que Él concederá las peticiones de nuestros corazones. Pero ¿a quiénes? ¿Y para quiénes? Si nosotros no ponemos la confianza de manera directa o afable, de manera fuerte en el Señor, no creamos nosotros que vamos a tener ninguna recompensa. De la misma manera que nosotros vemos cómo algunas personas puedan hacer cosas inadecuadas en esta tierra y tienen un fin que no es correcto, también vamos a ver la manera en que aquellas personas que se han sacrificado, que han hecho lo correcto delante de Dios, entonces van a tener lo que Dios ha preparado para aquellos. Aquí el Señor nos aconseja a nosotros, especialmente a aquellas personas que están escuchando esta palabra, nos aconseja que en el Señor nosotros tenemos deleite, que en el Señor nosotros podemos tener esa facilidad de estar bien, gozoso en todas las situaciones que se nos presenten. No solamente, como decíamos en el tema pasado, hermana Jennifer, cuando había abundancia, cuando teníamos todo lo que humanamente podías tener. No, sin embargo, algunas personas solamente se deleitan o se sienten bien en el Señor cuando tienen la nevera llena, cuando tienen todas las cosas que realmente quieren, materialmente hablando. Pero las cosas en realidad que debe de a ti deleitarte en Jehová, en el Señor, son las cosas que Él te dice en su palabra que debes de hacer. Programar una vida para servirle al Señor es lo mejor que a nosotros nos puede acontecer, porque Él dice que Él nos concederá las peticiones de nuestros corazones, pero eso es aquello a los cuales Dios le ha permitido, ¿verdad?, ese privilegio. ¿Cuáles? Aquellos creyentes, aquellas personas que de una manera u otra han sacrificado su vida para servirle al Señor de manera consciente y en espíritu y en verdad. Y fíjese, sierva, que deleitarse, a lo mejor las personas preguntarán, pero ¿qué significado tiene? Deleitarse es saborear, es disfrutar, es gozarse. No solamente en aquellos deleites carnales, que es justamente a lo que se refiere el salmista, sino deleitarnos en la comunión con el Señor, a través de su palabra y de la oración, por la cual lo conocemos más, amarle y obedecerle más. Y dice Él nos concederá todos aquellos deseos que estén alineados a su voluntad, porque esa es otra cosa. Queremos gozarnos en otras cosas, queremos deleitarnos en otras cosas, pero aquí el salmista nos está diciendo que es en Jehová. Amén. Y que Él nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón, pero es aquellas que estén alineadas a su voluntad. Así porque hay muchísimas cosas que queremos, pero realmente es la voluntad de Dios que la tengamos. Nos hará un bien tener esas cosas. Entonces, como Dios conoce nuestro futuro, es mejor poner en las manos del Señor eso que queremos para que sea la voluntad de Él y para que esas cosas que queremos no dañen ni nuestro corazón ni nuestra mente. Entonces, dice el versículo 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Que Él hará que todos tus proyectos sean guiados por Él. Que confiemos en Él para que Él actúe muchas veces no como nosotros esperamos, sino de acuerdo a su voluntad, porque dice la misma palabra que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Amén. Entonces, encomendemos siempre a Dios nuestro camino, y de hecho en muchos de los programas hago hincapié en esto, porque veo cómo las personas
salen a la calle sin encomendarse al Señor. Y anteriormente, recuerdo cuando yo era pequeña, que nuestros ancestros, recuerdo mi abuela, que compartí mucho tiempo con ella, siempre oraba por nosotros, íbamos al colegio, cuando llegábamos, o sea, siempre había como esa comunión con el Señor, que se ha perdido tanto ahora. ¿Cuántos padres que no le enseñan a sus hijos a que hay que tener una comunión con el Señor? A que no le enseñan que cuando se van a acostar deben de orar. Y yo recuerdo que esas eran cosas de nuestra niñez, que crecimos con eso, y que las generaciones actuales no le están inculcando a sus hijos y que son tan importantes. Y dice el versículo 6, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. No hay nada que alumbre más que la justicia. Amén. ¿Y quiénes son justos? Solo aquellos que se dejan guiar por Dios. Mira, el hombre por naturaleza no es justo, y la misma palabra lo dice. Pero a la luz de la palabra, cuando decidimos obedecer a Dios y encomendarnos a Él, entonces sí va a alumbrar esa verdadera justicia, la justicia de Dios. Y dice la misma palabra que será derecho como el mediodía. ¿Cómo es el mediodía? Alumbrante. O sea, en la mañana siempre está ese sol brillante, pero de noche ¿qué hay? Apagones, oscuridad. Entonces, ¿qué nos dice el salmista? Que seamos justos y que todo el tiempo encomendemos al Señor nuestro camino, todas nuestras veredas, porque así hallaremos realmente la voluntad agradable y perfecta del Señor. Así, hermana Jennifer, aún tus miedos, tú lo vas a colocar en la mano del Señor y vas a cumplir totalmente su perfecta voluntad. Si tú haces estas cosas, tú vas a alcanzar la paz y la fuerza que necesitas para poder brillar, ¿verdad? Como la luz, porque la oscuridad lamentablemente no nos trae a nosotros nada bueno. Del dolor, lamentablemente, es lo que nos trae la oscuridad. Estamos hablando de esa oscuridad, de las cosas que son malas, de las cosas que no debemos hacer, y hablamos de la luz, de las cosas que son claras a la luz del Señor, las cosas que debemos de hacer, como decía la hermana Jennifer, las cosas que realmente claras están delante del Señor. Entonces, es el momento, es la necesidad que tenemos nosotros de cumplir la voluntad del Señor para que las cosas realmente nos vayan bien. Porque si nosotros hacemos todo lo contrario, obviamente vamos a tener las consecuencias que nos van a ser buenas. El versículo 7 dice, guardad silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Oye bien, el tiempo de Dios, en el que Dios está, y el tiempo tuyo, nosotros no lo vamos a ver como Dios lo está mirando. Para Dios el tiempo es algo, ¿verdad?, extenso, como también puede ser corto. O sea, Dios tiene su forma de medir el tiempo. Cuando decimos que guarde silencio en Jehová, quiere decir que las cosas que el Señor hace en nuestras vidas, nosotros tenemos que mantener la boca cerrada, solamente dando gracias al Señor por las cosas que realmente Él permite que pasen en nuestras vidas, y colocarnos con esa paciencia, esperando en Él a que Él haga lo que realmente Él ha propuesto o ha tenido en propósito para con nosotros. Vale la pena esperar que el Señor cumpla de manera, ¿verdad?, poderosa, fuerte, lo que Él decida para nosotros. Él toma el control de nuestras vidas, y cuando Él toma el control, significa depender del Señor. O sea, esperar en Él es depender del Señor, depender de lo que Él realmente nos tiene para con nosotros. No es ni demasiado temprano ni demasiado tarde cuando Dios actúa. Porque a veces nosotros decimos, ay, el Señor llega tarde. Ay, no, porque en el momento en que menos lo necesitaba, pero en el momento en que realmente tú lo necesitas, que Dios va a hacer lo que tiene que hacer. En el momento en que realmente tu vida necesita esa intervención del Señor, es que Él va a hacerlo, no cuando tú decidas hacerlo. Por eso no te alteres con motivo del que prospera en el camino del Señor, como dice la palabra, acabo de leerla. No te alteres por eso, porque llegará el momento para ello. Llegará el momento, llegará el propósito que Dios tiene para con los malos, como decía ahorita la hermana Jennifer, tiene su consecuencia, tiene su finalidad. Entonces, es importante que nosotros entendamos que el camino de aquellos que prosperan haciendo las cosas que no son buenas, tiene su futuro, tiene su final. Pero ¿qué tipo de final va a tener?
Entonces, Dios no va a llegar tarde para aquellos. No, que las personas hacen cosas malas, que la persona hizo aquello, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios en esos momentos? Y yo pregunto, ¿y dónde estaba tú? Bendito sea el Señor, cuando Dios en su palabra nos ha dicho cómo manejarnos, cómo nos aconseja a través de ella, cómo hacer las cosas. No nos dejemos seducir por las cosas del mundo. No nos dejemos que las cosas del mundo nos manipulen para aquellos que prosperan haciendo las cosas que son incorrectas. Deja que sea Dios y su promesa, y espera en su promesa, porque es lo que Dios tiene para con nosotros. No te dejes seducir de esas cosas que a Dios no le agradan, porque lamentablemente van a desvanecerse, no van a permanecer, porque las cosas materiales lamentablemente tienen un fin y no van a permanecer, pero las cosas espirituales, las que realmente nosotros tenemos que alcanzar, sí van a prosperar. Entonces, más bien, lo que te digo en esta tarde es que espere en la promesa que Dios tiene para con nosotros. Espera en el Señor. Y fíjese que el versículo 8 dice, deja la ira y desecha el enojo. La misma palabra nos dice, airaos, pero no pequéis. Amén. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Señores, no hay una cosa que nos lleve más rápido a pecar que la ira. Porque un hombre airado no piensa, no se mide. Entonces, generalmente, cuando no pensamos, decimos lo primero que nos llegue a la mente. Así es. Ofendemos no solamente a la persona, sino también a Dios. Y el enojo, o sea, una persona que vive todo el tiempo enfadada, enojada, no hay nadie que se le acerque, no hay nadie que pueda, pues, entablar una conversación con ella. Entonces, vemos aquí donde la palabra nos dice, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Señores, hay gente que la maldad les hace feliz, hacerle el mal a alguien. Hay gente que va y le cuenta algo malo a una persona solamente para ver la reacción de esa persona, para ver que esa persona se ponga triste o se ponga mal. Entonces, vemos cómo la maldad en el ser humano, en el hombre, ha crecido. Dice el versículo 9, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Amén. Esa tierra que perdió nuestros ancestros, Adán y Eva, esa hermosa tierra, ese hermoso jardín, dice la palabra que nosotros los que esperamos en Jehová volveremos a heredarlo, volveremos a ser administradores, como dice la promesa. Pero que dice que los malignos serán destruidos. ¿Por qué? Porque allá no habrá maldad. Amén. Allá no habrá tristeza, allá no habrá dolor. Entonces los malignos tienen un fin, y eso es lo que queremos que te lleves en esta tarde, de que muchas veces vemos la maldad cómo está creciendo, pero dice la misma palabra, señores, que las fuerzas del mal, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Dios. Amén. Entonces la maldad tendrá un fin. La misma palabra dice que la cizaña, como dice, será cortada. Hablando ahí mismo, cuando hablábamos de la hierba que crece, así mismo van a ser cortados. Así es. Tendrán un fin. Por más que usted vea a una persona que sea malo, feliz, prosperarán, pero para su propio mal. Tendrán un fin. Y eso es lo que queremos que te lleves hoy. Porque muchas veces nos quejamos, pero mira fulano que, yo he visto incluso, sierva, mucha gente que sabe ahora con esta ola de las personas, los tarjeteros, así, como le dicen. Mira ese, o chipero, como también le dicen, mira cómo está prosperando, tiene un vehículo del año, mira cómo vive gastando el dinero, tiene dinero de más, compró una casa, esto y aquello. Pero usted cree que como están ellos consiguiendo las cosas es la forma correcta, quitándosela a otro. Señores, causándole tristeza a otro. Entonces pensemos en cómo están esas personas consiguiendo las cosas, y al final, recuerden la noticia de la banda que justamente apresaron. ¿Cómo está su final ahora mismo? Entonces siempre el final de una persona que hace el mal será ese. Y eso es lo que tenemos que pensar. Si queremos que nuestro final sea de bendición y de heredar la tierra, o sea de maldición y de heredar el infierno. Así es. Y como tú decías, la partecita, dame agregarle esta partecita a lo que tú decías. Tú decías, y hay un final para esas personas, pero ¿cuál es el final? Dice la Biblia que es la muerte eterna. Seguimos con el versículo 10 y dice, pues de aquí a poco no existirá el malo, observarás su lugar y no estará allí.
¿Sabe lo que significa eso? De la brevedad de la vida que tenemos nosotros cuando estemos en esta tierra o estando en esta tierra, no nos hace darnos cuenta de las cosas que realmente perecen, que los malvados y sus tesoros van a perecer. Dice la Biblia, pues de aquí a poco, ¿sabe lo que significa eso? Es poco tiempo, no va a durar eternamente, va a llegar el momento determinado por Dios de que esa persona pague y llegue a su fin, como decía la hermana. Siguiendo el juicio del Señor, lamentablemente, estas personas van a llegar a ese lugar que ellos, no sé si es que no saben, pero de que deben de saberlo, deben saber que con las cosas que están haciendo no lo van a llevar al cielo. Con las cosas que están haciendo no van a ir al cielo. Lamentablemente, muchos creen que cuando la persona muere y muere sin Cristo, muchos dicen, no, es que están en el seno del Señor. Allá arriba no están. Las cosas que hacen y que hicieron los malvados, lamentablemente no, cuando partan de esa tierra, no van al cielo. Su casa va a estar vacía en cuanto a las cosas que realmente debería estar. Cualquier otra cosa, lamentablemente, que puedan tener estas personas, no le va a hacer feliz. ¿Por qué? Porque serán personas que se están haciendo de los bienes del otro, haciendo cosas incorrectas. Son malos, dice la palabra. Pues de aquí a poco ellos no van a existir, de aquí a poco ellos van a, lamentablemente, a desaparecer de esta tierra, y tú voltearás y mirarás y dirás, pero ¿y dónde estaba fulano? ¿Y qué pasó con fulano? Lamentablemente fulano desapareció de esta tierra, está en otro lugar. Lamentablemente fue cortado de esta tierra porque no quiso entender y saber que Dios era un Dios de poder y querer servirle al Señor. Entonces, el tiempo que ellos van a estar, muchos dicen, no, pero ellos hacen sus fechorías y duran mucho tiempo aquí en la tierra. El que Dios le permita estar en esta tierra. Pero déjame decirte algo, como decía la hermana, tarde o temprano tendrán su fin. Y su fin, como dice la palabra, es la muerte. La muerte eterna. ¿Sabe lo que significa la muerte eterna? Entonces, el malo no va a permanecer. Y la misma Biblia nos dice que no va a estar delante del Señor. Entonces, para juicio va a estar delante de Dios, pero no para vida eterna. Dice el versículo 11, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. La hermana Jennifer hablaba en los versículos anteriores acerca del recibimiento, lo que nosotros vamos a recibir de parte de Dios, pero aquellos que realmente lo ganen, aquellos que realmente esté para estas personas que ya han hecho la voluntad de Dios, es que van a recibir y a heredar la tierra que Dios ha preparado. La hermana Jennifer fue muy enfática diciendo que esas personas que hacen lo correcto delante de Dios, que han dedicado su vida a hacer las cosas que a Dios le agrada, van a heredar el reino de los cielos. Son las personas que realmente estarán allí, aquellas personas mansas que realmente han dedicado su tiempo a cambiar sus malos hábitos para hacer buenos hábitos en Dios, y entonces van a recibir lo que realmente han heredado. ¿Qué van a heredar? Van a heredar el reino de los cielos. Dice la Biblia que tendrán abundancia de paz. Fíjese que testificando, cuando usted hablaba de que los mirará, lo buscará y no estarán allí, recuerdo que el residencial donde vivo es súper tranquilo. De hecho, siempre hemos agradecido al Señor por llevarnos allí, porque principalmente nuestro edificio para nosotros ha sido una bendición. Pero recuerdo que en un momento se alquiló uno de los apartamentos a un grupo de jóvenes. Recuerdo que eran como 4 jóvenes. Y ahí se acabó la paz del edificio. Esos jóvenes, de hecho, el edificio tiene cámaras. Y en una se mandó por el grupo un video donde uno de los jóvenes sacaba un arma entrando al edificio, que no sabíamos cuál era la necesidad de dentro del edificio el sacar esa arma. Y siempre se veían los videos de un grupo de jóvenes entrando, saliendo, bajando, subiendo. Y había, se acabó la paz, había una impaciencia, teníamos como una agonía de qué pasaría en el edificio con esos muchachos. Recuerdo que en una ocasión mi esposo tuvo un enfrentamiento con uno de ellos porque subían al techo de madrugada, se escuchaban los pasos, nosotros que vivimos en el 4º piso, y era a fumar juca. Y mi esposo, incómodo, un día fue a llamarle la atención. Ponían también música a altas horas, cuando allá hay reglas de los horarios a los que tú puedes hacer las cosas.
Y el caso es que ya yo en mi angustia empiezo a clamar al Señor y digo, Señor, yo tengo mis hijas aquí, vivo sola porque mi esposo trabaja, yo necesito tener paz en este residencial. Estábamos tranquilos y de momento esta gente no tiene en zozobra. Ayúdanos, haz algo, haznos justicia. Y recuerdo que de un momento a otro, justamente salí a hacer una diligencia. Cuando llego, mandan pues por el grupo, que encuentro como el alboroto y la cosa, y cuando empiezo a preguntar, pues los muchachos se descubrió que eran tarjeteros justamente. Yeah. La policía fue al edificio, entró, rompió la puerta, entró al apartamento, encontró todas las tarjetas, todo lo que ellos hacían dentro del edificio y cómo delinquían, y pues a los que pudieron se lo llevaron preso y los otros pues andaban huyendo. Y ahí aplica lo de dónde están, amén, no lo encontrarás. Están. ¿Por qué? Porque al final prevalecerán los justos, como dice aquí. O sea, ¿quiénes estamos dentro del edificio? Los tranquilos, los que nos llevamos bien con el vecino, los que estamos justamente buscando la paz a la que el Señor nos ha mandado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que al final yo sé que muchos vecinos veían a estos muchachos jóvenes, porque eran jóvenes, con esos vehículos del año, con tanta abundancia, y dirían, bueno, o él los padres o estos muchachos están muy bien puestos, pero más sin embargo miren lo que estaban haciendo. Entonces siempre veamos la historia detrás, antes de querer ser como una persona. Y eso está pasando mucho con la juventud está siendo muy dañada, porque quiere ir muy rápido, lo quiere todo rápido, vive en competencia, todo lo que quiere lo quiere de marca, no importando el costo. Y justamente hoy veía el testimonio de un joven que ya, para gloria al Señor, es cristiano, y el joven era delincuente y lo están entrevistando, y el joven decía, mira, muchas veces las personas que no conocen, no saben, dicen, no, la mayoría de los jóvenes están delinquiendo porque no hay oportunidad de empleo o porque pues viven en unos barrios muy marginados y por eso es la única opción que tienen. Y él decía, yo no robaba por ninguna de esas dos cosas. Yo simplemente robaba porque yo quería unos Jordan, yo quería unos tenis caros y yo tenía que salir a encontrar el dinero para yo ponerme eso. Entonces, mire a dónde Satanás lleva a la juventud. Así es. Entonces, amigo que me escucha, la única opción que tiene el hombre, que tiene la juventud en este momento para poder cambiar ese círculo en el que se está moviendo es Cristo. Amén. Entonces, dice el versículo 12, maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. No hay una cosa más que le moleste a un impío, a una persona que practica la impiedad, a una persona maligna, como dice aquí, que una persona tranquila. O sea, la tranquilidad a esa persona le molesta, así le hiere. Tú no, y a veces tú dices, pero es que yo no le he hecho nada a la vecina. Pero ¿y qué es lo que le pasa a la vecina? Yo vivo aquí en mi lado, tranquila, sin hacerle daño a nadie, y ella siempre está o echándome peste o diciendo cosas, maldiciendo. ¿Por qué si yo no le he hecho nada? Aquí lo dice claro, porque él maquina todo el tiempo la maldad contra el justo. Le molesta la justicia. ¿Pero por qué? Porque está en manos de Satanás. A Satanás no le gusta la justicia, es injusto. Entonces dice la palabra que el Señor se reirá de él. ¿Por qué? Porque en algún momento Dios le tiene su día. ¿Su día de qué? De hacerle justicia, de llamarle y decirle, no lo estás haciendo bien, no lo estás haciendo correcto, ¿por qué estás haciendo tal o cual cosa? Entonces guardemos nuestro corazón y nuestra mente de llegar a ser como el impío. Gloria al Señor, así es. Más adelante sigue diciendo, porque ve que viene su día. Y tú acabas de expresar bien claro esa parte, que viene el día de aquella persona que se goza de las cosas que le pasan a los justos, o que no quiere que el justo tenga paz y tranquilidad. Sigue diciendo, los impíos desvían la espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a lo de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. O sea, esto quiere dejar dicho que el impío, su naturaleza es la de destruir, la de hacer daño. Lamentablemente en su corazón no hay otra cosa que no sea maldad.
otra cosa que no sea dañar al ser humano, que realmente no está haciendo nada para dañarle la vida a esta persona, a este mal, a este impío que está haciendo las cosas incorrectas, que está haciendo daño. Entonces, ¿cómo es posible que estas personas se ensañen con aquellos justos que no le han hecho nada? Sencillamente porque quieren hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que está en su naturaleza es el daño, es el destruir. Es porque ellos dentro de sí están preparados, vamos a decirlo así, o encaminados a hacer las cosas que no son correctas. Pero ¿qué le dice la palabra? Que ellos van a ser derribados, que ellos van a ser confrontados, y que todo lo que ellos les desean, porque dice la misma palabra, su espada entrará en su mismo corazón. O sea, se volverá a ellos todo lo que ellos desean contra aquel justo. Si quieren hacerle daño al justo de tal o cual manera, el Señor está pendiente de lo que está sucediendo y va a hacer que esto se vuelva para aquel malo, aquel que cree que tiene en su vista, aquella persona que no tienen, como que nadie la defienda. Sin embargo, te tengo noticia, como dicen muchas personas por ahí. Sí hay uno que defienda al justo, sí hay uno que está pendiente de ese justo, de esa persona que ha decidido servirle al Señor. Los enemigos se van a acercar y van a querer destruir las vidas de aquellas personas que no han hecho nada para que merezcan el daño que se le está haciendo. Pero recuerda que lamentablemente hay un momento en que el Señor te va a llamar a cuenta y te va a recordar todas las cosas que tú hiciste en esta tierra a aquellas personas que realmente a ti no te hicieron nada. Jesús está mirando, de allá arriba te está mirando y te está diciendo en esta tarde que mire bien lo que tú estás haciendo y cómo lo estás haciendo, porque las cosas pueden cambiar de señal, las cosas pueden cambiar de camino, y lo que tú le deseas a otro te puede llegar a ti y tú puedes pasar, porque no hay nadie protagonista en esta película llamada vida. En esta película llamada vida, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, todos vamos a estar allá con el Señor, vamos a ser presentados allí y vamos a ser juzgados. ¿Y cómo tú crees que vas a salir bien cuando tú lo que respiraba era maldad? Cuando tú lo que respiraba era destruir y hacer daño a aquellas personas inocentes y personas que eran débiles, y tú podías hacerle daño como tú quisieras hacerlo, pues no crea que vas a salir ileso. Tarde o temprano vas a llegar a toparte con el que todo lo puede, con el gran justo de la tierra, que es el Señor Todopoderoso. Así es que verifica bien en esta tarde, piensa bien cómo tú estás haciendo las cosas y a quién tú le estás haciendo daño que no te ha hecho nada, porque Jehová te está mirando. Jehová está mirando todo lo que tú haces y va a darte tus enseñanzas, va a llegar a ti y te va a hacer pagar lo que tú estás haciendo. Mejor es que tú entiendas que debes de retroceder y dejar de pensar como tú tienes en tu naturaleza. Esa naturaleza puede ser cambiada cuando tú vienes a Cristo. Cristo puede hacer que tu vida cambie. Esa naturaleza de destrucción y de hacer daño a aquel que realmente solamente porque estés respirando tú quieres hacerlo, Cristo puede cambiarlo. Y muchas cosas más. Jesús puede hacerlo con tu vida y con cualquier vida que así lo necesite, porque para eso Él vino. Él vino a restaurar. El Señor vino a esta tierra a cambiar. Él vino a preservar y a cuidar verdaderamente lo que estaba en esta tierra perdido. Él vino a sacarlo de donde está para poderlo en un lugar diferente. Dice el versículo 16, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Amén. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Uy. Fíjese que dice que mejor es lo poco del justo, pero el problema de la humanidad es que no quiere lo poco. No. Desde ahí es que viene el problema de nosotros con el Señor, que el Señor nos ha prometido darnos lo necesario, pero no nos conformamos con lo necesario, queremos siempre más. Y preferimos la riqueza de muchos pecadores, pero como dice aquí, al final sus brazos serán quebrados. Y usted quiere riqueza sin brazos, usted quiere riqueza sin una parte de su cuerpo. Y claro, obviamente cuando se refiere a los brazos, se refiere a muchas cosas en las cuales él va a tener dinero, pero entonces le va a faltar otra. Amén. Y por eso le digo, usted va a querer tener dinero, pero entonces tener, por ejemplo, problemas de ansiedad, frustraciones, problemas psicológicos, que así es como vemos a la mayoría. Y de hecho aplica incluso para los políticos,
¿Por qué? Porque nosotros vemos los políticos y decimos, mira aquel cómo está, ya tiene dinero, ya tiene esto, ya tiene aquello, pero pensamos nosotros ver muchos políticos tras las rejas como lo estamos viendo hoy. Entonces esas personas avanzaron, tuvieron económicamente muchísimo dinero, pero ni siquiera lo pueden justificar. Eran pobres antes de entrar al gobierno y ahora tienen dinero y no lo pueden justificar porque son una cantidad de millones que no lo pueden justificar. Pero al final han tenido su paga porque están tras las rejas y los que faltan. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al final el resultado va a ser el mismo. Puede ser de diferente forma porque unos caen en la cárcel, otros la muerte, otros problemas familiares, pero al final son cosas malas las que les suceden. ¿Pero por qué? Porque ellos mismos las buscaron. No porque el Señor quiere darle un castigo, sino porque nosotros mismos con nuestras acciones, esos son los resultados que convocamos. Entonces, dice aquí, conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Gloria. Permítame decirle que esos días están llegando. Amén. La ONU y la mayoría de las organizaciones que tienen que ver con comida, con salud y con todo eso nos está diciendo que vienen olas de grandes enfermedades, que vienen olas de grande escasez, pero aquí dice la palabra, tenemos una promesa. Amén. Y es que en medio de esa mortandad, en medio de esa hambre, hay un ángel de Dios que nos guarda y que seremos saciados. Por eso muchos dicen de cierta forma que el último arroz que quede los comeremos los cristianos. Y yo siempre es algo jocoso para mí, siempre me río, pero verdaderamente al final es así. En medio de esta hambre que va a venir, de esta hambruna, Dios siempre nos tendrá guardado como tuvo al pueblo de Israel. Así como el Señor les dio el maná, hacia nosotros nos dará lo necesario. Pero señores, independientemente de la comida, que nuestra mayor comida sea la palabra del Señor. Amén. Ese debe de ser nuestro mayor alimento. Pero me encanta esta promesa. ¿Por qué? Porque dice, conoce Jehová los días de los perfectos. El Señor conoce cuál va a ser nuestro día. Entonces no nos dejemos abrumar por las noticias, por las cosas que están sucediendo, por las que van a suceder. Sepamos que hay un Dios que es fiel, que es justo y que las promesas de Él se cumplen. Así es. Las calamidades irán y vendrán. Los desastres y las dificultades, pero también la liberación también vendrá. O sea, no solamente vamos a ver desastres y dificultades en la vida del ser humano, sino también veremos la mano de Jehová obrar. La hermana decía que Dios tiene una promesa para con aquellas personas que están sirviéndole, aquellas personas que hemos decidido sacrificarnos y venir a los pies del Señor, por lo que dice la palabra, más el que sostiene a los justos se llama Jehová. Tenemos una promesa y no todo será mal ni será desastre y que a nosotros nos puedas tocar, claro, pero también vendrá la mano de Dios a librarnos porque tenemos un Dios que nos ayudará. No necesitamos preocuparnos sobre que en el momento en que venga la hambruna o en el momento en que tenemos que hacer, porque el Señor está con nosotros, el Señor nos dará, nos sostendrá y en Él está nuestra fe para que eso suceda. Amén. Y fíjese, sierva, que justamente con esto veía en las noticias también Amén. Que hay muchas personas con gran poder adquisitivo, ricos, que están, como decíamos en la historia del hombre, que los graneros. Así hay personas que están construyendo grandes locales donde están guardando para esta hambruna. Pero permítame decirle, mi amigo, que el Señor es el que sostiene. Amén. Porque eso que usted está guardando puede dañarse. Puede venir un ciclón o cualquier cosa y llevárselo. Por eso nuestra confianza debe de estar en Dios. Siempre estará en el Señor nuestra confianza, hermana Jennifer, porque Él nos ha prometido en su palabra y nosotros tenemos la fe, la confianza y la certeza de que el Señor hará lo que tiene que hacer con los justos. Por eso estamos en estos caminos, para que al final de los días difíciles que vienen para la tierra, Dios nos ha de librar a nosotros, porque muchos creen que no,
Muchos creen que lamentablemente solamente van a estar en esta tierra y no va a pasar nada. Pero te voy a decir algo, esas personas van a perecer por su orgullo y su gloria. Esas personas que creen que con lo que tienen o con lo que están haciendo, que está bien hecho para ellos, van a recibir realmente la heredad del cielo o van a ser sostenidos por el Señor. Pues déjame decirte que no. Tú tienes que ser transformado, tú tienes que ser cambiado, tu actitud tiene que ser otra para que tú puedas recibir las cosas y las promesas que Dios tiene en su palabra para con aquellos que realmente le sirven. Y si tú quieres ser del grupo que Dios sostenga, entonces tú tienes que venir a los pies del Señor, tú tienes que ser limpiado, tú tienes que ser transformado por esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, que a esa es la que limpia de todo pecado y es la que te puede hacer diferente, para que el Señor entonces en su infinita misericordia pueda sostenerte en el día malo, como dice la palabra, porque Él estará con nosotros en el día malo. Pero aquellas personas lamentablemente van a ser sacrificadas, se sacrificarán y serán lamentablemente muertos y tendrán su paga porque no han hecho lo que realmente tienen que hacer para recibir otras cosas en su vida y en este caso el reino de los cielos. Sigue diciendo la palabra que lamentablemente el enemigo de Jehová, como la grasa de los carneros, será consumido. O sea, aquellas personas que no le sirve a Jehová, lamentablemente está contra él. Es su enemigo y esas personas van a ser consumidas, dice la palabra. Entonces, si te estamos diciendo claramente lo que ha de acontecer, si la misma palabra te está hablando, nosotros lo que estamos es leyendo aquí lo que te dice la palabra, estamos expresando claramente lo que ha de acontecer. ¿Por qué tú no escuchas palabra de Dios? ¿Por qué tú no en este momento no tomas tu decisión y decides servirle al Señor? Porque tú sabes que los tiempos van a ir de mal en peor. Los tiempos van a ir empeorando cada vez que pasa un tiempo tras otro. Las cosas van a ser diferentes. Si tú te pones a pensar 20 años atrás, cómo era la genealogía, la generación de ese tiempo, tú te das cuenta que esa generación era totalmente diferente a la generación que tenemos 20 años después. Totalmente diferente. ¿Y por qué está sucediendo esto? Porque la Biblia nos expresa y nos dice que los tiempos iban a cambiar y van a cambiar lamentablemente. Para muchos va a cambiar para mal y para otros que lo que servimos al Señor va a cambiar para bien, porque está más cerca nuestra redención. Cada vez que acontecen esas cosas que están sucediendo hoy en día, nuestra redención está más cerca, Jesucristo está más cerca, el Señor se revela ya en las nubes, porque las cosas que están aconteciendo nos dicen claramente que Cristo viene. Amigo que tú nos estás escuchando en esta tarde, amigo que está prestando atención, que yo sé que sábado tras sábado estás ahí, escuchando palabra de Jehová que estamos esta tarde te expresamos y que venimos aquí a expresarte qué tienes que hacer para heredar el reino de los cielos, qué tienes que hacer para librarte de la ira que vendrá, de la ira venidera, porque la Biblia te está hablando claramente qué pasará con aquellas personas que son enemigos del Señor. Y los que son enemigos de Dios son aquellos que no son sus hijos, aquellos que no han venido a hacer su voluntad. Esos son los enemigos de Dios. Dice el versículo 21, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. ¿Cuántas personas injustas, sabiendo que el otro le prestó de manera confiada, porque le ama o porque esa persona en algún momento tenía una necesidad, y entonces luego de que usted resolvió su problema, usted no le paga a esa persona? Eso es una injusticia. Y eso se ve mucho. Claro. Justamente, y dice la palabra, mas el justo tiene misericordia y da. Amén. Una persona justa sabe que el otro necesita y el otro no tiene ni siquiera que pedirle. Esa persona le da. Pero el otro, el que es injusto, prefiere prestar en vez de dar, aún viendo que la necesidad de esa persona es una necesidad grande, que ya está pidiendo porque es una necesidad bastante necesaria. Y aún así, la persona dice, no, yo mejor te voy a prestar tanto, pero así no se lo da, aún sobrándole. Amén. Pero prefiere prestarle en vez de darle. Y dice, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Fíjense que sigue poniendo la diferencia. Uno va a heredar la tierra prometida, mas sin embargo el otro va a ser destruido. Ese es el fin de todo el que hace iniquidad. Ese es el fin de todo el que hace maldad. La destrucción. La destrucción, ¿por qué? Porque usted está destruyendo
a otra persona, usted aquí en la tierra está destruyendo, haciendo maldad, pues entonces su fin, ¿cuál va a ser? El mismo, porque eso es la justicia. Pero me encanta la justicia de Dios, ¿por qué? Porque el Señor nos da tantas oportunidades. El hombre no tiene misericordia, pero el Señor tiene misericordia. Y por eso nos está mandando tantos mensajes para que recapacitemos, recapitulemos nuestra vida, cuáles son aquellas cosas que a Dios no le agradan, que están escritas en la Biblia y están claras, que nosotros le estamos exponiendo, pero con el simple hecho de nosotros leer cada versículo, sabemos a lo que el Señor se está refiriendo. O sea que no va a haber excusa en aquel día. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. El único, oiga bien, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. El único que aprueba nuestro camino es el Señor. Ahora estamos nosotros permitiéndole al Señor que Él entre a nuestra vida y ordene nuestro camino. Que Él sea el que nos organice. Porque una de las cosas del hombre actual es que quiere vivir su vida a su manera. Y a nuestra manera vivimos una vida desorganizada. Ahora, cuando venimos a los caminos del Señor, vemos cómo el Señor pone cada pieza en su lugar. Nosotros somos como un rompecabezas. Y cuando llegamos a los caminos del Señor, decimos, Dios mío, pero ¿y cómo fue que tú en tan poco tiempo me cambiaste? ¿Cómo fue que en tan poco tiempo yo no soy el hombre que era? ¿Cómo fue que todos esos vicios que yo tenía ya no lo tengo? Eso solamente lo puede hacer el Señor. Amén. El Señor nos limpia y nos restaura, pero debemos de dejar que Él haga el trabajo. Depender de Dios es importante, porque Dios entonces perfecciona nuestros caminos, endereza nuestros caminos, y cuando el hombre, como dice la palabra, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, y Él aprueba el camino de los hombres, porque Jehová sostiene su mano. No quedará postrado aquel que cayere, pero aquel que realmente le ha servido al Señor. Estamos hablándote y diciéndote una tras otras cosas, diciéndote cómo es que Jehová tiene promesa grande para con nosotros, para con las personas que le sirven, para con aquellas personas que han decidido venir a sus pies. Cuántas promesas hermosas tiene la palabra para que tú entiendas que con la ayuda de Dios tú puedes llegar mucho más allá, pero en sus caminos. Mira la promesa que nos dice ahora, que cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Es Jehová el que sostiene la mano del justo cuando cae. Es Jehová el que está ahí presto cuando el justo necesita, porque esa es la promesa. Tú me sirves y yo soy tu cuidador, yo soy tu proveedor, así, amén, hermana Jennifer. Soy tu proveedor, soy el que te sostiene, soy el que está contigo en tus momentos de aflicción, amén, soy el que te guarda. Imagínate cuántas promesas bellas tiene el Señor para con aquellas personas que vienen a sus pies. Él no te va a dejar solo en ningún momento, no te va a dejar solo, Él va a caminar al lado tuyo, a tus pasos, que Él pueda cuidar, como decía la hermana, tu guardador, guardar tus caminos, guardar tu vida, para cuando llegue el momento de presentarte ante el tribunal de Cristo o presentarte ante el Señor. Entonces, amigo, escucha bien palabra del Señor, escucha cómo Dios te da tantas promesas. ¿No te gustaría a ti en esta tarde recibir esa promesa y tomarla y hacerla tuya? Y no sobre todo eso, no, sino vivirla. Entender que son verídicas, que no son cuentos de camino, que es una realidad lo que Dios nos manda, nos brinda a través de su palabra. ¿Qué te parece si tú vienes y pruebas, Jesús? Viene y prueba lo que Dios tiene para con nosotros. Todas esas promesas no son solamente para aquel que decide no servirle. También para con aquella persona que está en lo más remoto, que ni siquiera piensa que esto existe. No, la Biblia y la palabra y las promesas son para todos, pero aquellos que deciden tomarla son aquellos que deciden dejar las cosas del mundo y venir y tomar esas promesas y hacerlas suyas, pero hay otros que no deciden hacerla. Entonces, ven a los pies del Señor y decide tomar las promesas que Dios te manda, que Dios te brinda en esta tarde, para que tu vida sea diferente. Tú no quieras saber la felicidad y la paz y la tranquilidad que se tiene cuando hay un Dios poderoso que te cuida y que no te deja solo. Amén. Y para finalizar y cerrar el programa, vamos a leer el versículo 27, 26. Dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan.
En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Y fíjese lo que nos dice el salmista o nos recomienda: apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Amén. Esa es la última promesa. Apartémonos de todo mal, hagamos el bien a todos. Recuerdo un programa que se llamaba Bienvenidos, que decía: el que haz el bien y no mires a quién. Y aquí vemos como dice el Salmo: haz el bien y vivirás para siempre. Entonces esa es la promesa del Señor. ¿Por qué? Porque el que hace el bien, el Señor lo quiere en la tierra, bendiciendo a los demás, haciéndole bien a los demás. Pero el que todo el tiempo provoca males, el Señor lo va a querer tener en la tierra, haciéndole maldad y haciéndole daño a los demás. No. Entonces, mi amigo, este fue pues la historia, o vamos a decir el estudio del día de hoy, Salmos capítulo 37. Te invitamos a buscarlo en tu Biblia, porque hay muchos versículos más y bellísimos de recomendaciones que nos da el salmista, y pedirle al Señor pues que nos ayude a entender su palabra y a cada día escudriñarla más. Vamos a dejar a nuestra hermana Giovanni para que esté haciendo la oración de despedida. Vamos a dar gracias al Señor, ¿verdad? Porque nos ha permitido una vez más estar proclamando su evangelio a través de esta radio, Radio Alma Cristiana, una radio que se ha dedicado a predicar el evangelio. Esta radio está presta siempre para recibirte si tú necesitas a Jesús. No te preocupes, que tú puedes venir aquí y ellos te van a recibir. Vamos a hacer la oración. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y bendecimos en esta tarde preciosa. Te damos las gracias de manera extensa por las misericordias que tú has mostrado para con aquellos amigos que nos escuchan, para con todas las personas que te necesitan, Señor. Yo te pido que tú permitas, oh Señor, que ellos vengan a tus pies, que entiendan que tú eres un Dios que lo vas a ayudar, que lo vas a guardar, que lo vas a cuidar, Padre Celestial, y que tus promesas son verdaderas. Te pido, Dios, que tú toques esos corazones y que tú le fortalezcas de manera especial para que ellos puedan recibirte como único y suficiente Salvador. Sé con cada uno de ellos, sus familias, guárdalo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Esto fue Un Café con Jesús.